El ayer y hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, estamos iniciando esta semana con ustedes aquí en la 94.5 FM, Radio Universidad de Santiago. Está conmigo en el control de sonido Marcos Cornes. Gracias por esta puesta al aire. Bueno, una semana cortita, mañana un día festivo opcional para la mayoría con la visita del Papa, así que se nos va a pasar volando esta semana de enero. Yo los quiero invitar para que estén visitando el Museo Histórico Nacional y sobre todo su página web, porque hay una serie de actividades con motivo del verano, ¿no? Hay visitas guiadas, hay talleres también para los más pequeñitos, así que lo mejor es que sigan al museo en sus redes, Facebook y Twitter, también Instagram, lo encuentran como Museo Histórico Nacional, o la página web que es museohistoriconacional.cl. El día de hoy vamos a conversar de un tema que yo mientras más lo leía, más interesante, más apasionante se vuelve, ¿no? Vamos a estar conversando de un gran pensador latinoamericano. Vamos a conversar de Andrés Bello y en particular vamos a conversar de la reciente edición de sus textos, de los cuadernos que escribió mientras estuvo viviendo en Londres. Nos vamos a tratar de hacer una idea de aquí, de difundir y rescatar, ¿no? sus ideas, justamente su genealogía aquí en el programa de hoy, descubriendo todo esto que se estaba gestando mientras estuvo viviendo en Londres. Bueno, ya lo que hizo aquí en Chile es bastante más conocido, ¿no? Pasó más de 30 años, si no me equivoco, viviendo aquí en Chile, y su legado, por supuesto, está vigente y lo ocupamos hasta el día de hoy. Así que vamos a conocer este gran personaje de nuestra historia a través de los cuadernos de Londres, como les decía, que es una edición que se acaba de hacer hace poquito tiempo a través de Editorial Universitaria. Nos va a acompañar el día de hoy Iván Jaksic. Él fue justamente el editor, el prologuista, el investigador detrás de los cuadernos de Londres. Iván es director del programa Santiago, es académico en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Antes de empezar a conversar con Iván, los dejamos con música y enseguida iniciamos esta entrevista.
Ya está conmigo aquí en el programa, en el estudio, Iván Jaksic. Yo les comentaba que él ha estado a cargo de esta investigación y edición de los Cuadernos de Londres de Andrés Bello. Todas lo que él hizo, estudios que hizo durante sus años de estar viviendo en Londres. Iván además es director del programa Santiago, es académico de la Universidad de Stanford. Bienvenido al programa, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico en Radio Sach. Muchas gracias, Rocío, es un placer estar contigo y conversar con nuestros auditorios. Iván, yo cuando estaba revisando parte de la historia tras los Cuadernos de Londres, decía, bueno, yo soy chilena y siempre está, por supuesto, Andrés Bello en nuestra mente, pero creo que está como el nombre dando vuelta, ¿no? No sé, qué sé yo, su estatua, la Universidad de Chile, son cosas que inmediatamente asociamos, pero ahí nos quedamos y me pareció una historia de vida fascinante, ¿no? Y además esto de que detrás de todos estos años de pensamientos que él tiene, bueno, hay una vida bastante difícil, azarosa, de ir y venir, de salir de Venezuela, ir a Londres, bueno, estar como en esa olla de ideas con mucha gente muy interesante y que finalmente cambió nuestra América. Y tuvimos la suerte de que viniera a estar en Chile la mayor parte de su vida, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos primero sobre Andrés Bello y cómo llegas tú a acercarte a este personaje para luego, lógicamente, dar con los Cuadernos de Londres. Sí, bueno, Andrés Bello es el miembro de una generación muy, muy importante de la historia latinoamericana. Es gente que nació a finales del siglo XVIII y como tantos famosos próceres de la independencia y de la construcción de las naciones, o sea, basta mencionar Simón Bolívar, uh-huh, que era contemporáneo de Andrés Bello, basta mencionar Bernardo Higgins, Francisco Antonio Pinto, en el caso de México, Fray Servando, Teresa de Mier, toda una generación que nació en las postrimerías de la época colonial, pero que recibió todas las ventajas de ese periodo, ¿no? De los Borbones, grandes reformas universitarias, un gran énfasis en la ciencia, sin dejar de lado las humanidades. Entonces, Bello pertenece a ese mundo, ¿no? Un mundo que está en transformación, que está en un proceso de modernización, pero que a corto andar, por razones de la historia europea, España es invadida por Napoleón y comienza la crisis imperial. Entonces, es esa generación la que tiene que llevar a cabo, muchas veces sin quererlo, el proceso de independencia. Entonces, Bello, de hecho, es sumamente importante porque él es la primera misión diplomática que es enviada por Venezuela a Londres para buscar el reconocimiento de lo que en esa época ni siquiera era la independencia, sino que la creación de la Junta, una Junta provisional. Él es enviado para hacer negociaciones en torno a la protección de Sudamérica ante la posible invasión napoleónica. Entonces, él asume un papel muy, muy importante sin ser él un político. Es decir, es un hombre de las humanidades, es un hombre que de hecho trabaja en la Capitanía General, es un funcionario de la corona, muy apegado a la corona, pero que le toca esta debacle, que es la crisis imperial. Y poco a poco él comienza a sentar las bases de lo que va a ser una cultura hispanoamericana. Es decir, que los textos por los cuales él es más conocido, como la gramática, uh-huh, como también el derecho internacional, el derecho civil, fueron todos forjados en ese contexto de cómo se va desde un periodo en donde América Latina es una colonia a una serie de naciones independientes. Cómo se construye eso, él juega un papel absolutamente central. Y le tocó justo eso, ¿no? Este periodo en que se estaba mirando cómo hacerlo y él estuvo un poco más adelante y lo hizo. No solo se dejó llevar por esta ola, sino que de los constructores de la República aquí en América, ¿no? ¿Cómo es que sale Andrés Bello de Venezuela? ¿Por qué y cómo llega a Europa? Bueno, en primer lugar porque ante la amenaza francesa, napoleónica, América Latina tiene que buscar aliados. Uh-huh. Y
El principal aliado es Gran Bretaña. Gran Bretaña ya desde la época, principios del siglo XVIII, ya ha firmado acuerdos con España para establecer relaciones comerciales, pero con los vaivenes de la historia europea, de pronto son enemigos, de pronto son aliados, pero en el momento en el que Bello parte a Inglaterra, Gran Bretaña ya es un aliado de España. Es decir, de que los amigos de mis enemigos son mis amigos, es decir, de que Gran Bretaña se une a la lucha contra Napoleón y firma una alianza con España. Entonces Bello parte en ese momento a buscar el apoyo específico de Gran Bretaña en un momento en que la crisis es de tal magnitud que, de hecho, la Junta Central en España colapsa, se crea un Consejo de Regencia y Venezuela no reconoce ese Consejo de Regencia y es a Bello al que le toca hacer ese planteamiento en Gran Bretaña. Por eso es que él llega allá. Y como viene el desmoronamiento de todo el sistema colonial en Hispanoamérica, él se queda fundamentalmente sin patria en Londres, y esa es la única razón por la cual él permanece 20 años en Londres, porque no hay una patria a la cual volver. Y cuando Venezuela finalmente consigue su independencia, él ha quedado atrás. Entonces ese es el momento en que Chile usa esa oportunidad como para invitarlo y traerlo a Chile. Pero me imagino que allá en Londres, bueno, ya vamos a ir conversando, ¿no? Habrá hecho las redes suficientes como para ser invitado a Chile, ¿no? Y convertirse en el gran personaje que se convirtió en nuestra historia y en el quehacer, o sea, sí, no solo con ideas, sino haciendo. Andrés Bello llega a Londres entonces con esta idea, digamos, primera, pero luego se tiene que quedar allá porque, claro, aquí convulsión, ¿no? Está todo el proceso de independencia. Y tú mencionabas en un inicio Simón Bolívar y otros personajes fundamentales que coinciden allá en Londres, ¿no? Están allá en Londres. Además, Londres entonces debe haber sido la ciudad, ¿no? Efectivamente. Donde todo estaba pasando. Era como sería hoy en día Nueva York o Washington. En ese momento Londres era realmente la capital del mundo. No solamente en un sentido político, comercial, sino que también cultural. Claro que sí. Era había un auge, ¿no?, de ciencia, de hecho, en temas de lenguaje, que a Bello siempre le apasionaron. En ese momento era, pero el lugar donde estudiar filología. Había llegado a la piedra de Rosetta, finalmente se habían desentrañado los jeroglíficos egipcios, entonces había todo un auge en torno a lo que era la gramática universal, pero también las gramáticas particulares, de lenguas en particular. Todos los idiomas indoeuropeos están en ese momento viviendo un auge de investigación. Yendo en paralelo un poco también de la vida privada de Andrés Bello, porque me llamó mucho la atención también revisando esto. ¿Él se va a Londres, se va con una familia o cómo llega hasta allá? ¿Cuántos años tenía además cuando Bello llega a Londres con 29 años, o sea, era un hombre joven, soltero, y a poco andar, digamos, dentro de unos 3-4 años, conoce a la que sería su primera esposa, Mary, y con quien tuvo 3 hijos, pero ella murió a los 26 años, en 1821. A esa altura ya Andrés Bello tenía 40 años, y contrajo un nuevo matrimonio 3 años más tarde con Elizabeth Dunn, que es la esposa con la que tuvo 12 hijos y con la que se vino a Chile. De hecho, Elizabeth vivió otros 10 años después de la muerte de Bello, y ella falleció acá. Así que él formó familia en Londres, con 2 mujeres. La primera es claramente irlandesa, la segunda se piensa que era irlandesa, pero por el apellido es más bien de origen escocés. Pero ese era su mundo, ¿no? O sea que su
su hogar, su vida doméstica estaba entre dos mundos. Uh-huh. Es decir, su formación hispánica, pero también su vida inglesa, ¿no? Por matrimonio, por cultura, por contactos, porque él no solamente tenía contactos con otros hispanoamericanos, sino que también con grandes nombres de la cultura inglesa. James Mill, Jeremy Bentham, era gente, en fin, que en esa época eran los intelectuales más importantes en filosofía, pero también en derecho. Eso pensaba yo, ¿no? Porque hace un rato hablabas de la gramática de la lengua castellana de Andrés Bello, pero también su gran aporte al mundo del derecho aquí en Chile, ¿no? O sea, son áreas bastante diversas y bueno, me imagino que mucho más que una vez se siente que es como una dedicación de un solo tema, ya da para dedicarle toda la vida, pero él fue muy, ¿cómo decirlo?, horizontal, abarcó muchas cosas. Uh-huh. ¿Qué empieza a pasar en Londres? Nos decías, tiene contacto con grandes intelectuales, no solo latinoamericanos, sino también ingleses, europeos. ¿Cómo empieza a escribir en estos cuadernos? No sé si era parte de su práctica cotidiana, siempre tener cuadernos. ¿Qué es lo que se va descubriendo ahí? Bueno, yo diría que hay dos grandes motivaciones de Bello en este periodo que va de 1810 a 1829. Uno es el tema práctico, es decir, él va como representante de Venezuela a negociar algún tipo de tratado con Inglaterra. Después es contratado por el gobierno de Chile. Durante el gobierno de O'Higgins, el enviado es Antonio José de Irizarry, que lo contrata a él para la Secretaría de la Legación de Chile. Después él pasa a ser representante de Gran Colombia. Después se viene ya directamente a Chile. Entonces está ese aspecto absolutamente práctico, ¿no? Él es un secretario de legación. Y que le toca vivir en el momento del reconocimiento de la independencia por parte de Gran Bretaña. Es decir, que cuando se produce el desmembramiento del Imperio Español, hay un gran escepticismo en Europa. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Se van a constituir en naciones? ¿Van a ser monarquías? ¿Van a ser repúblicas? Y entonces, después de largos años de considerar estos temas, recién en 1823, 1824, empieza el proceso de reconocimiento de la independencia hispanoamericana. Y todo esto tiene que ser explicado, tiene que ser definido desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Qué implica reconocer la independencia de un país? Se reconocen las banderas, hay tratados comerciales. Entonces, Bello, el derecho internacional, que lo publica una vez que llega a Chile, ya tiene la experiencia de haber negociado tratados que tienen que ver sobre todo con reconocimiento de independencia, pero también relaciones comerciales. Ese es un aspecto. El otro aspecto es, que es lo que nos lleva a los cuadernos de Londres, es el aspecto intelectual de él, personal, que es puramente Bello. Es decir, de que ahí no está cumpliendo él ninguna función. Él está simplemente dejándose llevar por las grandes corrientes intelectuales, filosóficas, literarias, filológicas del momento. Entonces él empieza a visitar el Museo Británico y empieza a tomar notas. Y de estas notas es que hicimos la edición de los cuadernos de Londres. ¿En qué sentido es diferente? Es diferente en el sentido en que, por ejemplo, sus grandes poemas, Alocución a la poesía, La silva, la agricultura de la zona tórrida, él las escribía en hojas de tamaño oficio y con amplios márgenes para revisar y posteriormente publicarlos. De hecho, estos poemas aparecen publicados por primera vez en Londres en 1823, que es la Alocución, y después en 1826 La silva, a la agricultura de la zona tórrida. Pero estos son cuadernos personales de él, que no están diseñados para que él los edite. Es como una ayuda a memoria, claro, que él mantiene. Entonces, por lo mismo se permite escribir en los márgenes, saltar de una fuente en otra y recorrer, ¿no?, toda la riqueza del archivo del Museo Británico.
Entonces, ese momento, que yo creo que para este público oyente es muy importante, el mundo que significa el archivo. Es decir, que uno puede pensar de que el archivo es lo más aburrido del planeta, que son puros papeles sueltos, polvorientos, pero hay una lógica interna en el archivo. Claro. El cerebro de Andrés Bello, ¿no? Cómo se fue formando, cultivando, aprendiendo. Qué increíble. Efectivamente. Entonces, este mundo intelectual de él que es simplemente sorprendente, porque él está tomando notas en latín, está tomando notas en griego, en francés, que en francés medieval también son varios idiomas dentro de Francia, italiano, anglo-normando, inglés. Entonces, el paseo que él hace por todas las lenguas románicas, el inicio, ¿no?, de lo que va a ser su gramática, lo que va a ser todo el trabajo que él hizo en ortología, prosodia, la versificación, todo eso él lo aprendió en Londres. Bueno, creo que vamos más todavía al detalle de estos cuadernos de Londres y sobre todo saber dónde están hoy día estos originales. Se los vamos a contar de regreso de esta canción. Vamos a hacer una pausa también. Hoy día estamos conversando con Iván Jaksic. Él es el editor de los cuadernos de Londres, una publicación muy reciente, editorial universitaria, que justamente reúne todo esto que veníamos conversando. Los dejamos entonces con la música y ya volvemos con esta conversación.
hasta el rock. Desde el hip hop hasta el pop. Desde la cumbia hasta el jazz. ¡Que viva la escena! Somos Escena Viva, la mejor música en vivo en Radio Universidad de Santiago. Gracias. Radio USACH, arriba. De lunes a viernes a las 19 horas con la 94.5 FM y en radiousach.cl. Hasta que amanezca y que siga la fiesta. Los invitamos a encontrarnos cada domingo a las 10 de la mañana para escuchar a los artistas que han escrito las grandes y pequeñas historias de la música popular. Toda una vida. Las canciones de siempre y las que vale la pena sacar del olvido. Toda una vida. Canciones para recordar y conocer. Domingo a las 10 de la mañana. Conduce Manuel Vilches. Radio Universidad de Santiago. Todas las voces, todos los espacios. Tu radio universitaria. Cercana, con temas de interés cultural y ciudadano. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl.
Hoy día estamos conociendo las ideas de Andrés Bello, cómo se forjó este hombre tan fundamental para la construcción de Chile. Nos acompaña Iván Jaksic, él es el editor de Cuadernos de Londres, este gran trabajo que ha publicado recientemente Editorial Andrés Bello. Iván además es director del programa Santiago y académico de la Universidad de Stanford. Iván, veníamos conversando de esta etapa de Andrés Bello en Londres, cuando estuvo investigando, indagando, escribía en diferentes idiomas, todo cómo venían las ideas a su mente, ¿no? Riquísimo, me imagino, haber accedido a todos estos manuscritos. ¿Dónde están? ¿Y cómo fue todo esto de llegar a ellos y empezar a trabajar con este material? Sí, la biblioteca y los manuscritos de Andrés Bello pasaron a manos de la familia Amunátegui. Amunátegui, Miguel Luis y también su hermano Gregorio Víctor fueron los primeros biógrafos de Bello, pero el que mantuvo el legado y era el gran discípulo de Andrés Bello era Miguel Luis Amunátegui. La biblioteca pasó a la Biblioteca Nacional, el catálogo lo hizo Diego Barros Arana, pero muchos de los libros de la colección terminaron en diferentes dependencias de la Universidad de Chile. Sin embargo, todo lo que tenía que ver con papeles, manuscritos, afortunadamente fueron conservados porque Amunátegui era él mismo un gran historiador y él conocía el valor de los manuscritos. Entonces, esto se mantuvo en la familia Amunátegui, primero con Miguel Luis, después con su sobrino, después con descendientes del sobrino, hasta que a mediados de los 50 la familia los donó a la Universidad de Chile. Allí permanecieron alrededor de una década hasta que el director entonces de lo que era la biblioteca de la Universidad de Chile, y lo que es hoy día el Archivo Central Andrés Bello, hizo un catálogo. Y en ese catálogo apareció un detalle de los llamados Cuadernos de Londres. Fue así que yo los consulté cuando estaba escribiendo la biografía, que empecé a investigar la parte chilena. Yo había investigado la parte caraqueña, la parte londinense, pero la documentación chilena la empecé a ver a mediados de los 90. Y allí comprendí cabalmente la importancia de estos manuscritos. Afortunadamente están muy bien conservados. El Archivo Central Andrés Bello consiguió un aporte para su conservación. Eventualmente se hizo una digitalización de estos documentos, de modo que desde hace algunos años, yo diría los últimos 8 años, ha sido posible con las nuevas tecnologías trabajar directamente con los PDF para identificar los trazos, muchos de los cuales están muy borrosos. Esta era una tarea que estaba mucho más allá de mis propias fuerzas, de modo que comprendí la importancia de que varias instituciones y varias personas trabajásemos en este rico material que terminó siendo más de 900 páginas. Entonces tuve la gran fortuna de trabajar con mi coeditora Tania Avilés, que es egresada de lingüística, con un magíster en lingüística y hoy en día haciendo su doctorado en lingüística, que fue la responsable de hacer la transcripción. Nos rodeamos también de un grupo de expertos en diferentes lenguas, por ejemplo Matías Tapia, especialista en griego, griego antiguo, griego moderno, Claudio Gutiérrez, especialista en latín, Miguel Carmona, especialista en francés medieval, y ellos entonces iban haciendo informes acerca de las diferentes transcripciones, de modo que fue un trabajo colectivo que a mí me dio muchísima satisfacción, gente muy joven, muy motivada, pero recibimos también el apoyo fundamental de varias instituciones. La Cátedra Andrés Bello de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, recibimos el apoyo también del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, recibimos el apoyo de la Academia Chilena de la Lengua, de mi propia universidad en Stanford, y así se fue armando, ¿no?
un proyecto que realmente va más allá de las fuerzas de un individuo. Claro, hay que armar todo un equipo, como lo acabas de mencionar, con todos estos especialistas muy de nicho, ¿no? Con estas especialidades de griego, francés antiguo, bueno, todo para descifrar esta gran mente de Andrés Bello. De lleno en los cuadernos de Londres, que eran manuscritos, ustedes tuvieron que darse al trabajo de transcribirlos para dar vida a este libro. No sé si hay todas estas notas que tú decías, o sea, es difícil llevar un formato así a un libro impreso, ¿no? Muy, muy, muy difícil, y afortunadamente la editorial universitaria y el Centro de Investigaciones Diego Arozarena, que financió la publicación, tuvieron esa perspectiva, ¿no? La visión de decir, esto es importante. Estos son textos con el trazo de Bello, es como una radiografía de lo que es el cerebro de Bello en esta época. Entonces tuvieron la visión de apoyar algo que realmente es un texto no para leer, es para estudiar. O sea, no es un texto que uno diga, ya voy a dedicarle al verano. No, es un texto que hay que ir página por página, como lo hicimos nosotros, escribiendo miles de notas, para orientar al lector a propósito de qué está leyendo, porque él no identifica muchas veces los manuscritos. Tuvimos nosotros que hacer ese trabajo de sabueso, de decir, de dónde vienen estas notas. Y ahí yo debo decir, porque está la idea de que los investigadores y los manuscritos es como que un mundo de anticuarios, cuando en realidad lo que ha hecho la tecnología hoy en día es poner a nuestra disposición los manuscritos más antiguos, que hoy en día los podemos consultar en PDF. Entonces él está consultando manuscritos de la Edad Media. Y que yo digo, solamente 10 años atrás era imposible cotejar, pero hoy en día uno los puede encontrar en línea. Entonces hicimos mucho de ese trabajo gracias a que mundialmente hay un énfasis, ¿no?, en trasladar todo este patrimonio de la humanidad a un formato digital que esté al alcance de todos. De todos. Así se pueden hacer estas grandes investigaciones como las que ustedes han hecho. ¿Hay temas que sobresalen en estos cuadernos? ¿Ya se empieza a gestar lo que viene a ser luego a Chile? Absolutamente. Bueno, Bello es muy conocido porque en su gramática, que es una especie de manifiesto filosófico, ¿no?, que es a propósito de cómo la gramática de cada lengua tiene lo que él llama un genio especial, de que es imposible llegar a las gramáticas nacionales particulares de las lenguas específicas desde alguna concepción universal de lo que es la gramática. Hay elementos universales, elementos lógicos, pero lo que vemos en Bello, que es su gran postulado, es que no se puede entender la gramática española a partir de la gramática latina. Y entonces lo que hace en estos cuadernos, él hace una investigación acerca de las transformaciones del latín y cómo desde el latín se llega a las diferentes lenguas vernáculas. Y por eso él investiga el italiano, investiga el francés, investiga el español, porque quiere ver en qué momento el latín y sobre todo la poesía empieza a adquirir rasgos que son los de las lenguas que hablamos hoy en día. Entonces, el gran aporte que tienen los cuadernos es precisamente esa investigación de cómo él ve en el latín ya las transformaciones que van a derivar en las diferentes lenguas románicas. ¡Wow! Eso, hay muchas otras cosas. Claro. Literarias, hay apuntes sobre física, hay todo tipo de anotaciones, transcripciones de otros temas. Digamos, él tenía alguna afición hacia la medicina, entonces hay algunos apuntes que serían de carácter médico, pero yo diría que el corazón de su investigación tiene que ver con la evolución de las lenguas. Y desde hoy día, ya de un punto de vista más histórico, ¿qué es lo que le importa a Bello y por qué estudia las lenguas? Es porque las lenguas tienen una gran permanencia. Y lo que vive la generación de Bello es el drama de cómo los sistemas políticos
por legítimos y duraderos que hayan sido, como eventualmente se desmoronan. Y en este caso la monarquía se desmorona, surgen las repúblicas, que es algo muy nuevo, a partir de la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, surgen repúblicas. Pero cuando algo tan sólido como la monarquía se desmorona, es como que una persona sensible, inteligente como Bello, como que busca qué es lo que hay de sólido en la humanidad, qué es lo que hay de sólido en la inteligencia humana. El lenguaje. Y el lenguaje, por ejemplo, el idioma que hoy día hablamos, proviene fácilmente con los rasgos que hoy lo conocemos desde el poema de Mío Cid. Ahí ya se encuentra lo que es la lengua española de hoy, que hablamos hoy en día. Y que él lo estudia mucho también, ¿no? Precisamente gran parte de las notas tienen que ver con el poema de Mío Cid. Es decir, de que latín, eventualmente otras lenguas románicas, pero llega un momento en que él está derechamente investigando el poema de Mío Cid. Y está comparando el poema con las crónicas. Y esto es muy importante porque nosotros solamente conocimos su investigación filológica en torno al poema de Mío Cid cuando él muere. Y de hecho no se publica hasta 1881, que es cuando se lanza la primera edición de las obras completas de Bello. Entonces esta investigación que hemos hecho nos remonta a un contexto político, histórico, cultural, en donde tiene mucho sentido que él esté investigando el poema de Mío Cid. Entonces es como finalmente dar con la cronología precisa de cuándo comienza su investigación sobre ese poema. Iván, nos queda muy poquito tiempo. Yo quería saber, decías Andrés Bello está casi 20 años en Londres, pero estos cuadernos son escritos durante 10 años, o la investigación de ustedes abarca 10 años. ¿Cuándo se acaban? ¿Cuándo se va de Londres y viene a Chile? ¿O qué pasa ahí? Se concentra particularmente entre los años 1814, que es cuando tenemos evidencia de su primera visita a la sala de lectura del Museo Británico, y culmina en 1820, pero ahí nos damos un poquito más de espacio como para decir, bueno, puede que sea hasta 1823. Pero entre 1820 y 1823, él ya tiene mucho menos tiempo para dedicarle a la investigación. Así que con confianza solo podemos decir que con certeza absoluta esto va desde 1814 a 1820. Está ahí en estos cuadernos de Londres que han hecho el gran trabajo de edición. Solo un dato, viene invitado a Chile. ¿Quién le hace la invitación? ¿El Estado de la República de Chile? Efectivamente, el gobierno de Francisco Antonio Pinto, a través de Mariano Egaña y José Miguel de la Barra, que en ese momento están en Londres, son los que concretan el contrato de Bello para que se venga a Chile. ¿Y ese contrato en calidad de qué traen a este? Él viene realmente con, no diría un cheque en blanco, pero viene contratado para aportar a la administración pública. Ese es no viene necesariamente como educador, aunque eventualmente lo nombran director del Colegio de Santiago, pero su contrato inicial, me imagino que para justificarlo ante el Congreso, es para ser miembro de la administración pública. Tremendo miembro de la administración pública, ¿no? Creo que ningún contrato hubiera abarcado todo lo que hizo Andrés Bello. Iván, muchísimas gracias por esta conversación, por venir a compartir aquí toda esta riqueza en las ideas de Andrés Bello y este gran trabajo de investigación que estuvieron haciendo. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias al programa y muchas gracias a todos los que nos patrocinaron en esta investigación. Bueno, y ahí entonces están los cuadernos de Londres publicados por Editorial Universitaria, como tú decías, este material de estudio, no es para tenerlo ahí y tratar de seguirle las pistas a estas ideas de Andrés Bello. Gracias, Iván, nos vamos a despedir con música, nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 11.
fue La Hora del Museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.